que este no es el canal de Trolencio XD. Hola amigos de YouTube, aquí el mejor loquendero del mundo mundial, sí, así es, MichaelStar Games, y el día de hoy les traigo algo que muchos me han estado pidiendo, aunque no son fotos de mis patas XD, todavía no ha llegado ese momento jeje, pero vale, como vieron en el título e introducción del video, hoy les traigo finalmente, mi sabroso, jugoso, ricoso, apetitoso, delicioso, Ya lo sé, ya entendí el concepto. y suculoso, mod de gráficas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey, grandote! ¡Deja de moverte! Perdón, señor, perdón. Y bueno people, les quiero decir que la cosa no termina ahí, ya que aparte de traerles mis gráficos que utilizo para mi GTA San Andresito de los chinos rusos, también voy a mencionarles lo bueno, lo malo y lo horrible del mod. No. Es una copia, una burda copia de algo que nosotros ya habíamos hecho. Jajaja, no se crean, pero sí les voy a mencionar 3 puntos buenos y 3 puntos malos del mod. Bueno. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Así que sin nada más que decir, comenzamos. No, esto va a estar de lujo. Sí, pero antes... ¿Qué es esta tontería? Es increíble que haya pagado $6 por esto. ¡Cállate! ¡Es la mejor parte! Suficiente. Yo me voy. Este video es el peor montón de basura que haya visto. Lo más destacable a primera vista del mod, es sin duda los colores, ya que tienen un estilo pastel bien chidori, aunque no sé ustedes, pero cuando veo esos colores no puedo evitar pensar en el videojuego, Hello Neighbor XD. ¿Qué? Yo quiero de lo que fuma este tipo. Jajaja sí, lo sé, seguramente no tiene nada que ver con nada XD, pero vale, estos colores la verdad que me gustan mucho, ya que hacen que el juego se vea más colorido, resaltando principalmente los colores del marsupial favorito, Crash Bandicoot. Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? Significa que resaltará los colores, azul y naranja. Interesante. Dime más. Vale, les cuento más XD, y es que al resaltar estos colores, hacen que se genere el efecto, Orange and teal. No lo sabía. y si bien este efecto me parece la hostia, me choca un poco al momento de grabar, puesto que mi skin al tener colores amarillos, el mod hace que pasen automáticamente a naranjas, aunque claro, nada que un poco de edición no pueda solucionar jeje, sin embargo es algo que puede que le llegue a molestar a algunos, y si es así, pues no hay mejor meme, que el siguiente XD. Y al que no le gusta, que se joda. Como puse en el título del video, este mod de gráficos es de bajos recursos, y sí, lo sé, seguramente ahora mismo pensarán que es clickbait, ya que cómo es posible que este desenfoque, estas sombras, y esta agua cristalina, corra en computadoras y laptops, de bajos recursos. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Y sí, créanme que los entiendo, ya que yo tampoco lo creía al inicio jeje, sin embargo llegué a grabar muchos videos con estas gráficas, y mi PC no es que era muy potente que digamos, de hecho ni tenía tarjeta gráfica XD, y aún así lograba en algunas ocasiones grabar a 30 FPS, aunque claro, para que esto fuera posible, tenía que desactivar siempre, todas las opciones. Hay destinos peores que la muerte. Así que ya lo saben people, si tienen una PC más o menos decente, pueden activar algunas, o incluso todas las opciones que trae el mod, pero si por el contrario tienen una PC de cartón, pues ni modo, desactiven todas las opciones jajaja. Hay destinos peores que la muerte. Y bueno, si están prestando atención al video, que eso es lo que espero grandísimos hijos de tu... Estaba hablando en pasado, puesto que sí, así es amigos, tengo ni más ni menos ni más, que una nueva PC. ¡El macho! Hermano, eso es lo importante, el dinero, lo único que importa. Aunque bueno, eso ya es tema para otro video, pero solo por el momento les puedo decir, que no es una PC gama alta, no, ojalá XD, aunque no me quejo, puesto que me permite jugar fluidamente con estos gráficos al máximo por encima de los 30 FPS, pero claro como estoy grabando baja un poco jeje, pero esto nos demuestra dos cosas people, la primera, los bajos recursos que pide estos gráficos, y segundo, pues, que sigo siendo pobre. Hay destinos peores que la muerte.
odio ser pobre, lo odio, lo odio. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Ya es suficiente. Échenselo al perro. Perdón en la pista, perdón por no haber nacido en un país primermundista. ¡Otra vez! ¿Qué cojones yo de ser español? Una cosa te digo. ¡No! ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de ser español? Porque estoy hasta los huevos. Dame las drogas, Lisa. No leyeron mal, y es que el mod es como Cell, es decir perfecto XD, y es que no da problemas de día, de noche, en interiores, en modo multijugador, y es compatible con la mayoría de mods. Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia. ¡Abdushan! Aunque a ver, sería muy color rosé, decir que el mod no contiene ningún error, ya que puede que haya uno que otro pequeño fallo por ahí, por ejemplo mientras estaba grabando, me topé con este bug de color XD, también que al utilizar el mod de cámara libre, veremos cómo se buguean un poco las sombras, y por último el fallo que mostré en mi último video jeje, sin embargo todos estos errores se deben a mods externos, o bueno eso creo yo XD, ya que yo tengo como más de 50 mods instalados. ¡Está loco! ¡Está loco! Así que sin contar eso, se podría decir que el mod no da ningún tipo de problemas, eso sin mencionar el hecho de que está muy bien optimizado, por lo que si tuviera que definir todo esto con un meme, sería con el siguiente. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y COD. Concuerdo. Y bueno, con esto hemos terminado con los puntos buenos del mod. Ahora pasemos con los puntos malos, ya que estoy seguro que eso es lo que más les interesa XD. Sí. Sí, pero antes... ¡No me joda otra vez! Si bien acabo de mencionar de que el mod está optimizado, parece ser que no aplica para las pantallas de carga, y es que verán, al instalar siempre, sí, siempre, un mod de gráficas, ya sea en EVE Series o lo que sea, hará que el juego tarde en abrir, y también al momento de cargar o iniciar, una nueva partida. Ni siquiera yo sabía eso. Y pues bueno, este mod no es para nada la excepción, ya que tarda mucho tiempo en abrir, algo que la verdad pensé que pasaba era porque tenía una PC de cartón, sin embargo en esta nueva PC pasa lo mismo, y eso que tengo el juego instalado en un disco duro de estado sólido, por lo que me hace pensar de que es algo que siempre va a pasar, aunque bueno quién sabe, si tú, que estás viendo este video, de casualidad tienes una PC de la NASA, agradecería de que instalaras el mod, y nos dejes en la cajita de comentarios cuánto tiempo te tarda en abrir el juego, para así saber si el problema es el mod, o, pues, si sigue siendo mi PC. Eso es justo lo que hay que hacer. ¿Qué? Perdón en la pista, perdón por no haber nacido en un país primermundista. ¡Otra vez! ¿Qué cojones? ¡Oh, no! ¡Gringue! Con el siguiente punto puede ser que suene un poco exigente, y sí, lo admito jeje, pero al menos yo lo veo así, y es que el mod se ve la hostia, y en su máxima expresión si se tiene el desenfoque activado, por lo que digamos que un mod de gráficas, es como una hamburguesa, donde el desenfoque es la carne, así que si se le quita, no es que vaya a saber mal o algo por el estilo, pero sin duda que la diferencia, se va a notar. ¡Tienes razón! Esperen, ¿tiene razón? Pero bueno, creo que esto se entiende ya que el desenfoque siempre es una de las cosas que más consume, por lo que si tienes una PC o laptop de bajos recursos, pues lo siento, pero tendrás que comerte esa hamburguesa, sin carne jajaja. ¡No! ¡Maldición! ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Ya es suficiente. Échenselo al perro. Perdón en la pista, perdón por no haber nacido. ¡No! ¡Ya cállate! Le quitas lo divertido a la vida.
Antes de que me funen XD, déjenme les explico, y es que como mencioné al inicio, este mod contiene unos colores pasteles bien intensos, que ojo, no está para nada mal, pero hay otros mods que contienen colores más realistas, asemejándose así a la vida real, por lo que si tu objetivo es buscar unos gráficos realistas, te recomiendo que mejor busques otro mod XD, y ojo lo vuelvo a repetir, estos colores me encantan, sobre todo al momento de hacer las miniaturas, pero si admito que no es muy realista, aunque claro, no es lo mismo que algo sea realista, a que se vea bien, no, ya que ahí ya es harina de otro costal XD, pero bueno, curiosamente como dice la frase, para gusto los colores jajaja, así que nuevamente si tuviera que definir todo esto, sería con el siguiente meme. ¡Oh, me vengo! Y al que no le gusta, que se joda. No. Bueno, sí. Perdón en la pista, perdón por no haber... No lo aguanto más, lo digo en serio, estoy hasta los cojones ya, es que no puedo, en serio, me está dañando. Y al que no le gusta, que se joda. Y vale people, puedo decir sin nada de titubeos, lo mismo que puse en el título del video, de que este es el mejor mod de gráficos para PC de bajos recursos, aunque algo que no mencioné fue sobre la noche, que la verdad siento que pudo haber estado mejor, pero no creo que el mod esté enfocado en eso, además que la mayoría de mods de gráficas no tienen tampoco una gran noche que digamos, lo mismo se podría decir de la lluvia, por lo que siento que sería injusto penalizar el mod por eso, así que decidí omitirlo, pero en resumen está decente XD, también quiero decirles de que pasé horas buscando el nombre del mod, y al final no encontré un chile jajaja, pero lo que sí encontré es que hay muchas versiones de este en EVE Series, y al menos de todas esas, esta es la versión más optimizada y sabrosa, así que estoy 106% seguro de que el mod les gustará, ya sea que tengan una PC de gama baja o media, aunque eso sí, recuerden configurar bien el mod, y sobre todo hacer copia de seguridad, ya que no quiero que me funen en los comentarios XD, así que nada, si tuviera que darle una calificación a este increíble mod de gráficas, sería sin duda, que de un 8 sobre 10. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. En efecto. Perdón en la pista. Y bueno amigos, quiero decirles que este video lo hice especialmente por 3 razones, la primera, de que muchos ya me estaban pidiendo mis gráficos que usaba en los videos, la segunda, de que como ahora tengo una nueva PC, porque la otra, pues, paila XD, así que quería grabar un video con estos gráficos que me encantan, pero esta vez a su máxima expresión jeje, y tercera y última razón, porque hoy es mi cumpleaños, así que quería hacer un especial como siempre, y para los más curiosos, estoy cumpliendo 23 años, y sí, ya lo sé, los años siguen pasando, pero mi mente sigue igual de inmadura jajaja, pero vale, también se podría considerar un especial por los 3000 suscriptores, así que muchas gracias por todo people, en serio muchas gracias por todo el apoyo que siempre me han dado, y espero que me sigan acompañando durante más años, pero bueno ya, no me voy a poner malévolo cucarachón sentimental XD, así que en fin, espero que el video les haya gustado, pero que realmente les haya gustado, y si fue así, dale manito arriba, suscríbete, yo soy MikerStar Games. Y nos veremos en un próximo video amigos. Cuídense, los quiero mucho. Chaito.